Buen día, mi nombre es Javier Ulises Castellana Velázquez y en el día de hoy presentaré los temas de los colegios universitarios y obras de beneficencia de carácter educativo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Número 7. Los colegios universitarios. Antecedentes. Debido a la organización feudal de la colonia, los alumnos de la universidad provenían de las clases ricas y acomodadas, lo cual impedía que jóvenes con relevantes capacidades intelectuales, sin los recursos económicos suficientes, se beneficiaran de la educación superior. Es por ello que se instituyeron los colegios universitarios. Esta idea fue tomada de la metrópoli. El más antiguo e importante en España fue el de Salamanca, llamado San Bartolomé. Después aparecieron los de Santa Cruz en Valladolid y el de San Ildefonso en Alcalá de Henares. En un inicio, el colegio es una hospedería dotada de bienes fundacionales para estudiantes pobres, pero al mejorar su administración, se siguieron grandes ventajas para los becarios como por ejemplo el aumento de clases y repasos, llegando así al siglo XV, en el cual los colegios se convirtieron en el lugar en el que se desenvolvió la vida universitaria. El Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato. Este fue creado por el mercedario Alonso Enríquez de Toledo, obispo de Michoacán, en 1628, gracias al legado de los esposos Juan Salcedo y Leonor de Andrade. La razón es que se necesitaba de personas capacitadas para servir al rey y que al mismo tiempo capacitaran a las siguientes generaciones. En 1653, Juan de la Calle gestionó la reapertura debido a una inundación tiempo atrás. Las funciones y servicios del colegio, resumidas por Becerra López, son: nace con la idea de formar a estudiantes becados. Es hecha cerca de la universidad para servir como albergue de estudiantes foráneos. Un control de salidas y entradas de la universidad. Impone tiempo a la beca o estancia, la cual se relaciona con la duración de las carreras. Los cursos serán exclusivos de la universidad. Las cátedras dadas en el colegio serán solamente para reforzamiento del impartido en la universidad. La existencia de ejercicios académicos en los cuales semanalmente se discutían temas de interés, los cuales eran conocidos como conclusiones. Fortalecer el pensamiento humano, es decir, dar una buena imagen del colegio con actos públicos y manifestar el espíritu de compañerismo. El servicio de biblioteca y finalmente, el fundador es quien nombra al rector. El Real Colegio Seminario de México. Este fue fundado en 1592 por cédula de Felipe II. Esta formaba clérigos que contaran con facultades tales como la filosofía, la teología y el cultivo de las artes. Además que contaba con las siguientes características. Número 1. Representación del seminario eclesiástico. Número 2. Tenían derechos de cátedras propias. Número 3. Los cursos eran reconocidos por medio de constancias. Número 4. Los colegios seminarios tenían rango de reales. Y número 5. Los seminarios tenían derecho a becas de la parte de la corona deducidas en parte del diezmo. El Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos. Desde el punto de vista académico, era el más importante de los colegios universitarios. El nombre de mayor se le es dado por los siguientes puntos. Punto A. Por la importancia de los fondos que dispone. Punto B. Por el derecho de elegir rector entre los propios becarios. Y punto C. Por la rigurosa selección de los becarios, los cuales, para hacerlo, debían tener ya el grado de bachiller. Se creó conforme al modelo del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Las donaciones para su construcción fueron dadas por el doctor don Francisco Mechón Rodríguez Santos, tesorero de la iglesia catedral, y fue inaugurada en el 15 de agosto de 1573. Las becas eran un número 10, tres de ellas para estudiantes
legistas, 3 para canonistas y 4 para teólogos. Las pruebas de administración eran muy rigurosas. Primero, debía de presentarse la constancia de nobleza y limpieza de sangre de padres, abuelos y bisabuelos por ambas líneas. Se examinaba la vida y costumbres del opositor, la carrera literaria y empleos honoríficos que hubieran obtenido sus antecesores, y se sujetaba a un examen estricto de la facultad a la cual se había dedicado. Si todo era correcto, se le invitaba a la oposición, la cual consistía en un discurso latino que, una vez leído, debía de ser repetido por los colegiales. Muchos de los becarios llegaron a ser más tarde obispos, oidores, canonistas y legistas distinguidos. En el siglo XVI, de los 55 becarios que pasaron por este colegio, solo 16 no ocuparon puestos de significación. Tema número 11. Obras de beneficencia de carácter educativo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las grandes calamidades del siglo XVIII. La peste y el hambre trajeron estragos a la población con una mayor intensidad que en el siglo XVI. Durante 1736 se inició una de las pandemias más aterradoras de las que se tenga memoria. Los más sufridos fueron los mestizos desamparados y los indígenas. Las consecuencias de ellos fueron funestas para la prole. El padre Cayetano Cabrera describe los sucesos de la siguiente manera, y cito: caía muerto el marido, moribunda sobre él su consorte, y ambos cadáveres eran el lecho en que yacían, enfermos los hijos. Muchos halló la lástima asidos en los pechos de su difunta madre, chupando veneno en vez de leche. En poblaciones no muy distintas de México, fueron tanto las que encontró la cantidad de desperdigados, que no hallándose otros padres que sus cadáveres, ni más razón sí que su llanto, fue preciso renombrarlos, porque en el estrago había desaparecido hasta el nombre. Al muchos huir de México, se convirtieron en vehículos de contagio en el lugar de su llegada. Alrededor de 200.000 muertos fue el saldo de esta pandemia. En 1761, la Nueva España sufría otra terrible epidemia, conocida como tifo o matlazáhuatl. El saldo solo en la Ciudad de México fue de 14.600 personas y en Puebla 8.000. En muestra de gran ignorancia acerca de los hechos, las autoridades tachaban como vagos a las personas en pobreza debido a las epidemias. El chantre Fernando Ortiz Cortés y el hospicio de pobres. Entrada la segunda mitad del siglo XVIII, el número de pobres mendicantes había aumentado, y esto se constituyó como un problema social. Ancianos, inválidos, huérfanos y niños de depósitos llegaron a ser llamados parásitos, que suponían un problema económico y bajaba la dignidad de la Nueva España. Por ello, don Fernando Ortiz Cortés, chantre y canónigo, con la ayuda de la Catedral Metropolitana y conmovido por el hambre y miseria de los más humildes infortunados, tuvo la idea de fundar una casa en donde se recogiera a todos estos para proporcionarles sustentos y sana alegría. En 1763 empezó su construcción, la cual tenía un valor estimado de 20.000 pesos, pero terminaron siendo 100.000 pesos. Se decidió que en ella hubiera una capilla, con la capacidad de que hombres y mujeres estuvieran separados, pero que pudiesen escuchar la misa y contaran con salas de labor, piezas para varias fábricas y telares, enfermerías y las demás oficinas correspondientes para coser el pan y lavar la ropa. Carlos III y la iniciativa para fundar el Hospicio de Niños y la Casa de Cuna. Debido a la precaria situación en la cual vivían los niños pobres del momento, Carlos III se siente conmovido y envía una cédula el 14 de abril de 1764, dirigida al virrey, en la que ordena que se imparta asistencia no solo a los adultos, sino de manera preferente a los niños indigentes. Ordena que se recojan los niños desamparados, no solo para darles sustentos, sino también para impartirles la debida educación, lo que constituye el concepto pedagógico de hospicio u orfanato. Por otra parte,
renueva la idea de una casa de niños expósitos o de cuna, ya realizada en el siglo XVI por don Vasco de Quiroga y el doctor Pedro López, pero sepultada por el tiempo y la incuria de muchos gobernantes. Finalmente, el virrey don Antonio de Bucareli y Ursúa y una nueva concepción social y política de la beneficencia pública. Don Fernando Ortiz Cortés murió en 1767, a punto ya de ser erigida la fábrica que había de ser el hospicio, pero después del encargo de ver que se concluyera y de inaugurarlo a su albacea, don Ambrosio Llanos y Valdés. El edificio fue terminado en diciembre de 1768, pero no fue inaugurado de inmediato. La inauguración, por otra parte, tuvo efecto en 1773, siendo ya virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa. 6 años antes de la inauguración del Hospicio de Pobres, el arzobispo don Francisco Antonio de Lorenzana había fundado una muy modesta casa de cuna, que convirtió después en una institución bien dotada don Alfonso Núñez de Haro y Peralta, en cuanto llegó a México en 1772. Pronto llegó a ser insuficiente el hospicio de pobres. Es por ello que don Francisco Zúñiga donó la elevada suma de 400,000 pesos para la construcción de una escuela anexa al hospicio. El licenciado don Juan Francisco de Alcarzate propuso organizar esta en 4 secciones: una casa de cuna o de niños expósitos, la escuela patriótica, para la educación de niños huérfanos, el originario hospicio de pobres, para el socorro de las necesidades por su edad y sus enfermedades, y un orfanatorio de corrección de costumbres para jóvenes delincuentes, también huérfanos o de manifiesta pobreza. Eso fue todo y muchas gracias.